Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por ver este video el día de hoy. Vamos a hablar acerca de osteopatía y cómo tiene que ver con la lactancia. Y en esta oportunidad estoy muy contenta de tener a alguien maravilloso en este tema, que es Nicolás Sáez, que nos va a hablar acerca de osteopatía. Porque es algo muy nuevo, en realidad, el tema de osteopatía. Pero a ver, Nico, gracias. Cuéntanos un poco de qué es la osteopatía. Bueno, gracias primero por la invitación. Creo que es muy importante lograr que la osteopatía y diferentes alternativas a la salud llegue a toda la sociedad. La osteopatía es un criterio de tratamiento, es un criterio de abordaje, es una manera de pensar de cómo acercarnos, valga la redundancia, a un estado de salud. Utiliza diferentes herramientas manuales, como la quiropraxia, como las terapias viscerales, como puntos gatillo, masajes, etc. Dependiendo cuál sea el caso, dependiendo cuál sea la finalidad. Y como te comentaba recién, lo interesante es que nosotros no abordamos un paciente para sanarlo. Nosotros lo que hacemos es abordar un paciente para que éste, a través de sus propios medios, logre su autosanación. Y eso lo hacemos armonizando las tensiones que pueda tener, ¿sí? Estas tensiones pueden estar ubicadas en el plano musculoesquelético o en el plano emocional, o en un plano visceral, o en un plano vascular, neurológico, etc. Porque somos un todo, ¿verdad, Nico? Ese es uno de los principios osteopáticos, es que somos una unidad. Y esa unidad va desde el cuerpo físico hasta el cuerpo emocional, ¿no? Con todos los escalones que hay en el medio. Así es. Y Nico, la necesidad también de conversar con un osteópata era debido a lo que yo veo también en consulta y que muchas asesoras vemos en consulta. Iniciaba también con un posteo referente a esto, ¿no? Osteopatía pediátrica, ¿no? Osteopatía pediátrica. Sí, ¿cómo abordar un paciente pediátrico? Porque en consulta vemos muchas veces mamás con problemas de dolor de pezones, ¿no? Ya. Dice que la lactancia no debería ser dolorosa, Por ejemplo. pero a veces sí es dolorosa, pero es debido no solo a un mal agarre, sino que este mal agarre viene acompañado de otros hallazgos, ¿no? Que pueden ser tortícolis, frenillos en los bebés o algunas tensiones ya sea en la musculatura orofacial o en el cráneo. O en un pie. O en un pie de repente. O en una rodilla, o en un montón de lugares, claro. ¿Cómo aborda la osteopatía pediátrica estos asuntos? Bueno, primero, como te comentaba recién, los abordajes son manuales y en los cuales se busca en diferentes estructuras, en diferentes compuertas, por llamarlo de alguna manera, dentro de los pacientes, dónde pueden estar estos bloqueos. Entonces, cuando tenemos un tema, por ejemplo, orofacial, como el caso que mencionabas, o de plagiocefalia, o cervicalgia, o mal posicionamiento de algunas vértebras importantes, que son las primeras cervicales, eso va a repercutir en el paciente. Y no solamente va a repercutir en la parte de lactancia, en el momento de lactancia, sino que vos lo podés ver en diferentes comportamientos del bebé. Recién antes de hacer el video conversábamos un poco sobre cómo duerme tu hijita. Y tú me decías que bueno, que no duerme muy bien y qué sé yo. Entonces, y que es una paciente que ha recibido algunos golpes, que quizás tenga como un pequeño historial, porque son pacientes pediátricos, pero tienen un pequeño historial de diferentes situaciones. Esas situaciones que a veces como padres las dejamos pasar, pero que por adentro van generando una serie de adaptaciones silenciosas. Y digo silenciosas porque si no se tratan, el día de mañana me pueden generar un síntoma a distancia. ¿Sí? Y lo mismo pasa si lo pensamos desde la gestación. En la gestación existe como que el ideal de que el bebé está dentro de un líquido amniótico, donde está flotando y donde no le va a pasar nada. Y en líneas generales es así. Pero tenemos un cordón umbilical, tenemos diferentes tipos de alimentación que puede tener la madre, tenemos diferentes situaciones que se pueden presentar, como que es un paciente que viene podálico y no viene cefálico, y esos van generando
no trastornos, pero sí condiciones para la gestación Claro. y para el propio paciente, ¿no? Entonces es interesante hacer esos despejes, si ha tenido vuelta de cordón, es interesante saber cuál ha sido su resultado de Apgar al momento de nacer, qué valoración ha tenido, si es un paciente que está respetando su cronología neurológica, o sea, de neurodesarrollo. Y bueno, despistajes como por ejemplo los pliegues en las piernas, como por ejemplo lo que hablamos ahora del tema del frenillo, si tiene frenillo en labios, si tiene frenillo en lengua. Y son, muchas veces se los trata como patologías, pero en realidad yo creo que deberíamos tratarlas como condiciones. Sí. Porque así como tenemos pacientes que son, o personas que son diestras y hay otras que son zurdas, cada uno va a desarrollar diferentes habilidades. Así es. ¿No? Y no todos los pacientes tienen que resultar como ese paciente ideal que nos enseñan que está en los libros. Claro. ¿No? El paciente, vos le estudiás y te dicen, no, el paciente tiene que tener estas condiciones, tiene que respetar estos tiempos, y bueno. Al fin y al cabo somos biología, no somos matemática, entonces es como siempre vamos a tener capacidades de adaptarnos y de tener buenos resultados. Así que bueno, es como... Sí. Y dime, estos bebés, por ejemplo, para ir viendo punto por punto, que nacen con tortícolis congénita, ¿pueden nacer un bebé con tortícolis? Por supuesto. Sí. Hay un montón de niños que nacen con tortícolis, y como te decía recién, creo que lo interesante no es ver la tortícolis en sí, sino por qué tiene la tortícolis, ¿no? Porque me ha pasado con un pacientito paciente con tortícolis, ¿no? Entonces llega, lo atendemos, resulta muy bien, sale adelante, después de 2 o 3 días me llama la mamá que otra vez había regresado una tortícolis. Entonces, bueno, lo volvemos a evaluar, lo volvemos a tratar, pasan 2, 3, 4 días y otra vez vuelve a aparecer la tortícolis. Y es como, bueno, acá hay algo más, ¿no? O sea, ya tenemos que pensar fuera del cuello. Y resulta que era un paciente que tenía reflujo, porque todavía no había desarrollado bien su sistema digestivo, tenía reflujo y era como un mecanismo que tenía el paciente para, a través de la rotación cervical, cerrar el esófago para impedir esta acidez, ¿no? Entonces, es importante ver al paciente como un todo, ¿no? Exacto. Sí. Y en el caso de los frenillos me contabas que ustedes lo que hacen es liberar puntos de tensión. Sí. Se trabaja sobre diferentes cadenas miofaciales. Las cadenas miofaciales son estructuras entre músculos y tejido conectivo que conectan diferentes zonas del cuerpo. Y muchas empiezan en cráneo y terminan en, como te decía recién, en pie o en pelvis o en diafragma, en abdomen, etc. Entonces se trabaja la longitud de esta cadena. O sea, se la aborda en todo su esplendor. Y bueno, puntualmente dentro de lo que es la cavidad oral se trabaja en los buchinadores, bueno, una serie de músculos que lo que van a permitir es darle más elasticidad y más función a su deglución, por ejemplo, o a su habla o a su pronunciación, mismo a la posición de la cabeza en el espacio, ¿no? Que la zona cervical tiene mucho que ver. Sí. Porque ya viendo temas de lactancia, precisamente, para quienes nos están viendo, el frenillo, lo que origina, todos tenemos frenillo en realidad, solamente que hay algunos bebés que lo tienen más corto. Entonces, este frenillo genera como que un anclaje de la lengua hacia la base y no permite que se realice este movimiento peristáltico que se necesita para la lactancia. Entonces, el bebé compensa agarrándose como pueda, mordiendo, compensando con otra. Así es. Entonces muchas veces eso genera pues tensiones que Nico nos cuenta que con la osteopatía pueden ayudar a generar desbloqueos, ¿no? y mayor movilidad. Para prevenir, ¿no? También, porque es interesante el concepto de, y lo hablábamos también hace un rato, que lo lindo es prevenir. ¿No? O sea, sobre todo en los niños que el primer año de vida desarrollan todo tan rápido y es como el tronco de un árbol que recién fue plantado, ¿no? Si de chiquito lo llevas derechito es como que ya de grande va a tener muchas más habilidades, pero si de chiquito te sale torcido es como no lo corregís más después.
tenés que llevarlo de cuanto antes mejor. Y qué importante saber que existen este tipo de terapias. Sí, de abordajes alternativos, ¿no? Así es. Y algo que sí a muchas mamás también les puede preocupar o que tal vez no estaba dentro de su radar también. Ya. El tema de estas tensiones que puedan haber, que ya hablamos un poco, ¿no? A nivel de esta musculatura que ustedes también con osteopatía logran desbloquear, pero las tensiones a nivel de cráneo. Ya. Y la importancia también por eso de cuando hablamos de parto, ¿no? De parto vaginal, y las ventajas de un parto vaginal es que cuando un bebé atraviesa el canal de parto y esta plasticidad que tienen, ¿no? los huesos del cráneo, de adaptarse, ¿no? Y luego salir, Claro. y es necesario y es beneficioso. Pero cuando esto se ve alterado, no quiero usar palabras que no sean las adecuadas, pero cuando hay trabajos de parto prolongados, cuando hay mucha manipulación del bebé por uso de forceps o de repente las manos mismas del ginecólogo, o cuando hay cesáreas, que un bebé no ha pasado por canal de parto, ¿qué es lo que ocurre? Ok, es un poco extenso. Sí. Es un poco complejo todo el proceso, pero creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es preparar a la madre, ¿no? O sea, la mujer embarazada realiza muchas adaptaciones posturales y a través de un sistema endocrino el cuerpo de alguna manera se va preparando para el momento del embarazo y del parto. Pero muchas veces pasa esto, que porque tengo una lesión antigua o porque tengo una adherencia visceral o porque dormí mal en la noche, lo que sea, es como genero ciertos bloqueos. Y esos bloqueos pueden generar que no dilates bien, que tu útero esté adherido a una pared de la pelvis o visceral, o que una articulación de tu sacro no se abra, entonces el canal de parto va a quedar medio cerrado, ¿sí? Entonces creo lo importante, y eso va a generar que el bebé sufra más al momento de nacer, ¿no? Entonces es importante preparar a la madre. Una vez que la preparamos a la madre, los diferentes tipos de parto, bueno, pueden ser el natural o por cesárea. Y lo que decías recién de la capacidad que tiene el cráneo de adaptarse al canal de parto es importantísimo. Primero porque va a generar una compresión que va a expulsar todo el líquido cefalorraquídeo del bebé al resto del cuerpo del bebé. Eso no lo sabía. Es como si metieras una esponja debajo del agua, la apretás y la volvés a soltar. Es como se vacía y ahí se vuelve a llenar. Eso es importante y eso no pasa en la cesárea, por ejemplo, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo no solamente es un líquido, se lo denomina un fluido en realidad, porque tiene un montón de condiciones vivas, que es muy importante para el sistema inmunológico, es muy importante para la nutrición y para la lubricación del sistema neurológico de los nervios periféricos. Y muchas de las funciones del sistema del cuerpo dependen de ese líquido, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas del parto convencional, llamémoslo, ¿no? Del parto vaginal. Y la realidad es que después todo vuelve a su lugar. Sí. Todos los huesos del cráneo vuelven, existe la plagiocefalia, pero que simplemente puede ser por posicionamiento intrauterino y son cosas que se corrigen. Como mi hija. Como tu hija, por ejemplo. Sí. Que está corregida. Ya hablaré después de la plagiocefalia, seguro ya te pregunto. Ya hablaremos de la plagiocefalia. Esto de que los huesos del cráneo están unidos es como un mito, ¿no? Durante muchos años se trabajó de esa manera en lo que es la medicina, pero ya hace más de 20 años que se ha constatado y se ha demostrado que los huesos del cráneo hasta gerontes o mismo la muerte tienen una articulación entre ellos. Y se han desarrollado un montón de técnicas con respecto a eso, a ese abordaje, ¿no? A ese concepto. Y eso es interesante porque ahí se pueden instalar muchos bloqueos que van a generar adaptaciones, como decía recién, por ejemplo, a nivel del tono muscular, a nivel de la capacidad de concentración, a nivel de la irritabilidad de un bebé, todo lo que tiene que ver las funciones no solamente motoras, sino sensoriales, cognitivas, ¿sí? Del bebé. Bebés que lloran, que no saben. Sí, que están irritables.
que no duermen bien. Cólicos también de lactante. Los ¿no? cólicos. Bueno, los cólicos es que el bebé nazca no quiere decir que se terminó de formar. Sí, nacemos ¿no? inmaduros. Nacemos con casi la totalidad de los sistemas inmaduros. Y muchos se terminan de desarrollar en diferentes etapas de la vida. Entonces, hasta que ellos no se desarrollen, van a haber ciertas, no complicaciones, pero sí alteraciones en la fisiología normal. Y uno de ellos es el sistema digestivo. Entonces, la alimentación que reciba la mamá, o el alimento balanceado que reciba el bebé, o mismo la leche que toma de la mamá, puede generar estos cólicos porque el bebé puede no estar preparado enzimáticamente o metabólicamente para procesar algunos alimentos. Sí, hay bebitos que son más susceptibles que otros. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, y sin irnos mucho de la línea, lo que tiene que ver con el parto por cesárea es que esto no sucede, ¿no? Esta compresión del cráneo no sucede y genera como un vacío, una experiencia no vivida en el bebé que se puede provocar a través de las terapias. Podemos restaurar este ritmo craniosacral y bueno, mejorarle, o sea, potenciar sus habilidades, ¿no? Es una manera de potenciar sus habilidades, de permitirle al bebé que potencie sus habilidades. Sí. O sea, claro que desarrolle mucho más sus aspectos cognitivos, claro, fisiológicos. Un balance, lo llaman, ¿no? Como un balance, como armonizarte, ¿no? Sentirte bien. Y hablamos también del tema de las mamás, ¿no? Sí. El tema de la madre, o sea, y recuerdo que siempre, bueno, a mí me contaron, ¿no? El hecho de que todo bebé, ya para terminar el tema de cesárea, todo bebé que haya nacido por cesárea, sí, sería bueno que pase por una consulta osteopática, sí, para ver cómo está. Para ver cómo está, para hacer un descarte, o sea, y reitero, o sea, no es necesario estar enfermo o en un proceso agudo para ir a una terapia. Y esto va para todos en realidad, ¿no? O sea, tú agarras y llevas a tu carro al mecánico porque tienes que hacerle un mantenimiento. Vamos a odontólogo cada 6 meses para hacer una limpieza. Sí. Y bueno, es como tenés que ir al osteópata para que haga una limpieza de filtros, a nivel de hígado, de riñones, etcétera, y ver que todo esté funcionando bien y ahí nos vemos el año que viene. Dentro del chequeo anual, osteópata también. Osteópata, check. Y la mamá, ¿no? Hablábamos también, estaba emocional de la mamá, el tema también de la mamá, ¿no? Cómo ha pasado pues, por todo un cambio físico, emocional también al momento de parir. Sí. Entonces, qué importante es también que la mamá vaya a una consulta osteopática, ¿no? Sí. Bueno, hoy hablábamos sobre el vínculo emocional, ¿no? Entre la mamá y el hijo. Y hasta los 2 años son como una misma estructura, como un mismo ser. Entonces es muy importante cuando haces un trabajo con un niño enfocarte también en la mamá, porque lo que le pase a la mamá, los miedos, las inseguridades, la confianza, las condiciones que se generen, las situaciones que se generen con su hijo, que es su tesoro más preciado, van a repercutir en el bebé. Entonces, si tenemos una mamá que emocionalmente está inestable por la situación que sea, es como que el bebé lo va a asimilar. Y vas a tener bebés inquietos, y vas a tener bebés que no duermen bien, o que, no sé, que en el colegio o en el nido le van a poner ciertas patrones, ¿no? Sí, encasillándolos en un comportamiento que no es el correcto, entre comillas, ¿no? Sí, creo que es un equipo, es un combo que hay que trabajar, mamá y hijo. Mamá, bebé. Sí, que se aborda desde asesoría de lactancia. Claro. Dula, yo también soy dula y trabajo mucho también eso, ¿no? Ustedes como osteópatas, fisioterapeutas, ¿no? Los terapeutas holísticos también ven este tema, ¿no? Que no se considera muchas veces, porque vemos a la mamá como bebé, seres completamente independientes, y no. Claro. Es bueno recordar que somos uno solo. Como la sociedad, ¿no? Todos somos uno. Es un bloque. Sí, ellos son un bloque que va junto. Y Nico, nos has de verdad dado otra visión respecto a
a estos temas que a veces los dejamos solamente para medicina la convencional, Alopática. ¿no? La medicina alopática. Y ya para cerrar el video, quería que nos cuentes cómo es. Porque yo puse una foto en el post de unas manos que agarraban Sí. una cabecita. Es muy manual, esto muy de tacto, ¿verdad? Sí, la osteopatía es un... Bueno, la osteopatía no es una técnica, eso es importante marcarlo. La osteopatía es un, como decíamos al principio, es un criterio, es una manera de ver, de entender la salud. El abordaje es manual, ¿sí? Y utilizamos diferentes técnicas. En los bebés generalmente se utilizan técnicas craniosacrales que son muy sutiles, se utilizan técnicas viscerales, se utilizan técnicas biomecánicas para evaluar, por ejemplo, si hay bloqueos vertebrales o mismo en la pelvis, pero son todas muy sutiles. Y la mano del osteópata es como que se va desarrollando a lo largo de los años, porque vas entendiendo los fluidos, porque vas entendiendo las tensiones de membranas, porque vas entendiendo las profundidades de los planos en los que puedes trabajar, vas sintiendo los cambios de temperatura que hay en el paciente como respuesta a lo que estamos trabajando. Entonces son indicadores que te evidencian, que te hacen dar cuenta de que estás teniendo buenos resultados, ¿no? Así que bueno, Eso es. Sí. Yo llevé a mi hija con Nicolás y es por eso que me hacía mucho sentido invitarlo a él para este video, porque mi hija sí pues tuvo plasticefalia de bebé. Yo la llevé para que él la revise y sí, vi el cuidado, el cariño con el que la revisó, cómo la palpó. Ella estuvo tranquila en toda la sesión, que duró bastante la sesión, y de una manera muy minuciosa, con mucho respeto, y eso es algo que también me gustó, ¿no? Me sentí contenida en la sesión como mamá, porque eso que dice Nicolás de que son uno, mamá, bebé, sí, lo encontré en la consulta con Nicolás. Así que, ¿dónde te pueden encontrar, Nico? Bueno, el Miraflores. El teléfono es el 945-07-6644 y el correo es nicolás@eol, que es Escuela Osteopática de Lima, ¿no? eol.org.pe. Y bueno, nada, y ahí se coordina. ¿Tus redes? Y las redes están, bueno, en Instagram está como osteopata.nicolás, ¿no? Osteópata Nicolás, ¿sí? Osteopata.nicolás. Sí. En Facebook estás como el osteópata Nicolás. El osteópata Nicolás. ella conoce más mis redes. Sí, los estaba stalkeando, pues. para hacer los posts y etiquetarlos todo. Sí, bueno, nada, yo quería agradecerte por esta invitación, por esta posibilidad y felicitarte porque sé que el trabajo que haces es muy importante. Gracias. En lo que es la orientación. Sé que tienes muy buenos resultados y yo creo que hay que sembrar esto en la gente, en las personas, a ver, no quiero que nada de esto que hemos hablado ni que se tomen las terapias alternativas como algo contra la terapia alopática. No. Por supuesto que no, estamos hablando de... Todo médico tiene su área de abordaje, ¿no? Pero también creo que existen muchas otras alternativas que están teniendo más auge, que son tendencia, que tienen muchas más posibilidades de tener diferentes resultados y estamos en esto, tú y yo. Y es algo muy enriquecedor porque estamos haciendo un bien, es bien bonito. Sí, es bien bonito. Y dentro del curso de asesora de lactancia que yo tomé en Edulacta, de hecho que mencionan mucho la terapia osteopática como uno de los puntos de apoyo, ¿no? Para cuando enfrentamos una situación así como un simple dolor de pezón de una mamá. Sí, que es algo casi cotidiano. Sí, es casi el 95% de las consultas viene por dolor, ¿no? Entonces sí, es bueno saber que en Lima ya tenemos un osteópata, ya saben, porque parecía como que algo lejano el osteópata, pero no, sí hay. Hay profesionales como Nico que nos pueden ayudar. Sí. Así que Nico, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Chao.
La práctica de la osteopatía es un diálogo continuo con los tejidos, músculos y articulaciones del cuerpo humano, una conversación para recuperar el equilibrio y reactivar el sistema autocurativo del paciente. Es una filosofía y tiene como principio fundamental la globalidad y unidad del ser humano, cuerpo, mente y espíritu interconectados.